noches, amada iglesia. Continuamos con nuestro estudio de Hechos Futuros y estamos haciendo un estudio de Mateo capítulo 24, viendo mucho del contexto que ocurrirá en la gran tribulación. Hemos dicho que, y hemos sido muy reiterativos, de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que será raptada, arrebatada antes de la gran tribulación. Y quedamos viendo un contexto de Mateo capítulo 24, versículo 15, dando la claridad de lo que es la abominación desoladora, del cual se refería el profeta Daniel, hablando directamente del anticristo en los pasajes donde el apóstol Pablo nos lo enseñaba en el Nuevo Testamento. Les invito a que oremos y continuemos con nuestro estudio esta noche. Padre amado, te damos gracias por tu palabra es cierta, tu palabra es verdad, tu palabra es bondadosa. Te pido, mi buen Dios, que mientras exponemos tu palabra seamos confrontados, perfeccionados, animados, Señor, llenos de ti. Permite que este pequeño e insignificante ser pueda hablar de tu grandeza. Que este que no merece, Señor, hoy tenga el privilegio nuevamente de poder hablar de ti. Mereces nuestra adoración, mereces todo de nosotros, mereces nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra obediencia. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que tu nombre sea exaltado en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos visto en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Vimos el contexto de este versículo complementando con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, hablando de lo que ocurrirá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Recordamos con este pasaje el rapto. Hace 15 días estábamos hablando de este versículo mostrando que el contexto de la abominación desoladora sentada en el templo, que se necesitaba un templo. ¿Dónde va a estar el templo? En Israel. La abominación se va a sentar en el templo y va a empezar el segundo tiempo, los 3 años y medio del segundo periodo de la semana 70 de Daniel, donde el pueblo de Israel va a empezar a vivir persecución. Entonces, ¿por qué arranqué con este texto? Para que recordemos que la iglesia ya ha sido llevada y que de aquí, el texto que estoy leyendo, se encuentra en un contexto netamente del pueblo judío. Del pueblo judío. Hay templo, hay adoración en el templo, la gran abominación está sentada y el pueblo de Dios, entre comillas los escogidos, han sido engañados, le estarán rindiendo adoración y culto, y empezará el tiempo de la gran tribulación, donde viene una persecución tremenda sobre el pueblo de Dios. Entonces dijimos, para retomar, que en el versículo 16 al 20 Jesús está advirtiendo de lo que se debe hacer cuando la abominación desoladora aparezca, haga presencia. Entonces, tome su Biblia, abra Mateo 24 y empecemos a leer desde el versículo 16 en adelante. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 16 al 20.
En el 15 vemos la gran abominación, sentada donde en el templo. ¿Quiénes son los primeros que lo van a ver? Y se van a dar cuenta del anticristo, pues los que están cerca del templo. ¿Dónde está el templo? ¿O dónde va a estar ubicado el templo? ¿Dónde debe ser construido nuevamente este templo? En Israel, ¿cierto? Y entonces se dan cuenta que el contexto de estos pasajes que estamos leyendo es para la nación de Israel. La gran tribulación. Versículo 16. Entonces, los que están en Judea, huyan. Estas advertencias, queridos, vuelvo y soy enfático, están dirigidas especialmente a los israelitas. A los israelitas, acá no está hablando en el contexto de la iglesia. Judea, miren lo que dice, los que están donde en Judea, azotea, Judea, día de reposo, leímos en el final del versículo 20, día de reposo, es un contexto netamente de un ambiente judío, no de iglesia. Entonces, continuamos nuestra lectura. ¿Qué dice? Entonces los que están en Judea, ¿qué tienen que hacer? Huyan. Y nosotros les hemos hablado a muchos acerca de que vendrá un momento del rapto y que después del rapto vendrá un periodo de aparente paz y después vendrá la gran tribulación. Y las personas que nos habrán escuchado dirán en ese tiempo, vean, esa gente que se desapareció tenía razón, lo que hay que hacer es huir. Aquí Cristo está diciendo, huyan, huyan. Y esto es debido a la aparición. Ese huir, ¿por qué se da? Porque aparece la abominación desoladora. La desolación será derramada primero sobre Judea y no sobre la iglesia, porque la iglesia no será un factor en ese momento porque ya no está. Ya ha sido arrebatada para encontrarse con Jesús en el aire, como nos lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Entonces, no solamente sabemos por 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación para encontrarse con el Señor, ¿dónde? En el aire. Es valioso tener eso en mente. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a hablar de señales de la venida del Hijo del Hombre, o sea, de la segunda venida. No estamos enseñando que hay dos venidas del Señor Jesucristo. Es diferente decir que la venida del Señor Jesucristo se da en dos tiempos. El primer tiempo haciendo un llamado por la iglesia para llevársela y encontrarse con ella en el aire. Dese cuenta que 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 no dice que el Señor haya pisado la tierra. La llama y se encuentra con ella, pero la segunda venida en gloria con su esposa. Ya es diferente. Ahí sí todo ojo lo verá, lo ven en las nubes y se lamentarán aquellos que ven venir al Señor. Ok, continuemos. Entonces quedamos en el versículo, ¿qué, iglesia? Estamos en el 16, ¿cierto? Dice, huyan los que están en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. A los montes. Ok. Huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en la azotea. Y usted inmediatamente sabe que en este momento que lo está escribiendo Mateo, un pasaje que nos hable de azotea. Cuando Pedro está orando y ve que se desciende el pergamino, ¿dónde estaba él? En una azotea. Cuando le llevan el paralítico al Señor Jesucristo, que dice, wow, la fe de ustedes es tremenda. Unos amigos llevando a un hombre paralítico, abren la azotea de la casa y lo hacen descender. Un contexto netamente judaico. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué no está dando tiempo a tomar nada de la casa? ¿Por qué está diciendo huyan pronto a los montes?
por lo que se viene sobre los judíos y sobre la tierra. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No vuelva atrás. ¿Por qué? Porque el juicio va a ser derramado. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Ese hay, recuerde que los hay, cuando veamos los juicios en Apocalipsis, los hay son señal de juicio, de dolor, de lamento por ver que el juicio de Dios se está cumpliendo, se está estableciendo. Hay de las que tengan hijos en aquellos días. ¿Por qué? Porque si hoy en día es difícil para algunos tener hijos, piensen en una persona con dificultades muy grandes para poder cuidar, criar, solventar su casa, su hogar, la economía, el alimento, las condiciones. En este momento las condiciones van a ser extremadamente difíciles, como nunca han existido en la tierra. Imagínese cualquiera que sea difícil multiplicada muchas veces por ese dolor. Dolor como nunca antes ha existido. Ahora, mire lo que dice. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Le hago una pregunta. ¿Dónde nos encontramos, Neo? Acá no hay invierno. Un contexto netamente judaico. Rueguen de que el momento en que les toque oír que no vaya a ser el invierno. ¿Por qué? Porque la vida va a ser más difícil. Porque la vida va a ser más difícil si las mujeres están a punto de dar a luz. Porque la vida va a ser más difícil con pequeñas criaturas, con pequeños hijos. Versículo 21 al versículo 28, vamos a ver que el pasaje ahora se encuentra narrándonos la otra parte de la respuesta. ¿Cuál? Los discípulos están preguntando, ¿y cuándo será tu venida? Y entonces ahora el Señor Jesucristo se va a concentrar en mostrarnos lo que viene después de la abominación desoladora. ¿Qué viene después de la abominación desoladora? De que la abominación desoladora se presencia y dice, aquí estoy. Ya dejen de adorar. Se quita la máscara y se muestra claramente. ¿Qué viene? Persecución. Versículo 21 al versículo 28. Porque habrá entonces, y acá cambió la palabra tribulación por gran tribulación. Y entonces el texto, el escritor bíblico me está mostrando, hay una diferencia entre tribulación o principio de dolores, llamémoslo así, al parto, como lo hemos hablado en varias ocasiones. Gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si hoy en día usted ve tribulación, ve dolores, ve dificultades, ve guerras, ve enfermedades, ve plagas, ve que el mundo se está moviendo, se está abriendo la tierra, ve maremotos, ve que la naturaleza se está moviendo con poder, quiero decirle que hoy en día se está moviendo mucho más que en días pasados, como lo puede constatar investigaciones que hacen universidades de Estados Unidos, que pueden mirar cómo se ha movido la tierra y cómo a medida que va avanzando la vida de los hombres en este planeta, cada vez se está moviendo más. O sea que en este momento, cuando venga la gran tribulación, todo va a estar desbordado. Por eso dice gran tribulación como nunca antes ha existido. Maremotos como nunca antes han existido, van a existir en ese tiempo. Terremotos como nunca antes han existido, van a existir en ese tiempo. Y mire lo que ahora dice el Señor.
Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿por quién? Por los escogidos. ¿De qué escogidos está hablando? No está hablando de la iglesia. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ya se los dije, ya se los había explicado. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que se estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ok. ¿Cómo empezamos a mirar estos pasajes? Arranquemos desde versículo 21, ¿cierto? Porque ahora entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. El Señor Jesús dice que apenas entre en acción, apenas entre, en escena, este ser llamado el anticristo sentado en el trono, arranca un periodo de la gran tribulación, los 3 años y medio finales de la semana 70 de Daniel. Jesús dice que este será el tiempo más terrible en toda la historia de la tierra. Cuando pensamos en las terribles guerras, plagas, hambrunas, genocidios que ha visto la historia, esta es una afirmación que deja mucho que pensar. ¿Por qué? Porque no se parece a lo que ha pasado en la tierra. La magnitud de lo que viene es mayor. Y usted dirá, ¿podría haber algo mayor que el holocausto nazi? ¿Podría haber algo mayor que lo que ha pasado con las víctimas del conflicto armado en Colombia, de la violencia? ¿Puede haber algo peor? ¿Podría haber algo peor que cuando Herodes mandó a matar a todos los niños o cuando el faraón de Egipto mandó a matar a todos los niños? ¿Sí? ¿Puede haber algo peor que la peste negra? Sí. Eso es parte del ministerio del mal, pastor. ¿Puede haber algo peor? Sí, porque es que en este momento hay alguien que le hace oposición al ministerio del mal. ¿Quién? La iglesia. El Espíritu Santo no está permitiendo que se desborde el océano de maldad. Hace como, piense usted en su cabecita, pensamos en nuestra mente, como cuando usted ve llegar que la hora llega hasta la orilla de la arena y pareciera que la arena estuviera parando el mar. No es así, pero pareciera que lo estuviera parando. En este momento el que detiene la ola del mar es el Espíritu Santo. Imagínese lo que va a pasar en la tierra cuando ya no esté el Espíritu Santo y se pueda derramar y desbordar totalmente la maldad sobre la tierra. Mire la proporción de lo que viene. Si así nomás uno se asusta, si así nomás uno se espanta, si así uno nomás se conduele, se afana, le da dolor en el corazón por ver la indolencia, la insensibilidad a veces del ser humano, el pecado, el horror, la catástrofe. Imagínese cuando no haya que enredar contra el pecado. Imagínese cuando ya no esté el que frena el ministerio del mal. Va a ser tremendo. Ok. Porque ahora entonces, ¿qué? Gran tribulación, la cual desde el principio del mundo hasta ahora no ha existido. Cuando Dios derrame su ira en un mundo que lo rechazó, será entonces realmente la gran tribulación. Mire lo que el Señor va a hablar y recordar
en ese momento. ¿Qué va a pasar en el tiempo de la gran tribulación? Dice, mirad, aquí está Cristo. Mirad, aquí está Cristo. Va a haber gente que va a salir diciendo, llegó el Mesías, aquí está. Y pues nosotros diríamos, nadie debería ser engañado sobre el regreso del Señor Jesús. Porque pues tenemos la Biblia. Porque pues la venida del Señor Jesús, la Biblia me está diciendo que hay unas señales. Me está diciendo que hay un rapto. Pero también la Biblia me está diciendo que la segunda venida del Señor Jesucristo, el rapto es algo inminente. Es algo secreto. Pero la segunda venida de Cristo no. Mientras el uno es secreto, en abrir y cerrar de ojos, la venida de Cristo me afirma que todo ojo lo verá. Miren, el relámpago que se muestra a gran distancia. Piensen en eso, porque la fórmula en que lo está diciendo en el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es el relámpago? No estoy hablando del trueno, porque el trueno es el que hace ruido, pero no se ve. El trueno no se ve, el relámpago sí, es el destello de luz, ¿cierto? El relámpago que se muestra a lo largo del cielo. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Los ojos lo verán. Los ojos lo verán. En medio de tal tribulación estará la tentación de buscar falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías que se levantarán, falsos cristos. Sí, aún en ese tiempo también se levantarán. Así como se levantan en el principio de dolores, así como se levantan hoy y así como se han levantado desde la fundación de la iglesia. Solo que en ese tiempo polularán. Polularán. ¿Por qué el texto habla del relámpago? Mire, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo, sí, será repentina, pero también será sorprendente. Pero también este texto me da la claridad que no es igual que el rapto. ¿Por qué? Porque acá me habla que es universalmente visible, aterrorizadora para los impíos. En el rapto no aterroriza. En el rapto no pone un pie en la tierra. En el rapto es de manera invisible, de manera inminente que va a ocurrir. Y allí me dice en el versículo 27 la frase, la venida del Hijo del Hombre. Versículo 27, la venida del Hijo del Hombre. La palabra que utiliza allí para la venida del Hijo del Hombre es parusia, que quiere decir venida, y solamente es utilizada en este capítulo en los Evangelios, no la palabra que utiliza en Primera de Tesalonicenses cuando se refiere al rapto, que son palabras distintas. Y para esta palabra, su significado es literal, regreso, presencia. Su significado es, se traduce al español. ¿Ok? Versículo 8, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 28. Y esta es una afirmación algo complicada. Era probablemente una figura retórica con una idea como
Cuando el juicio esté listo, seguramente se verá. Y claro, cuando la muerte hace presencia, pues los cuervos abundan, ¿o no? A eso se está refiriendo el texto. Cuando el juicio venga, los cuervos hacen presencia. Versículo 29 al versículo 31, voy a ir un poco más rápido, que es un texto, ustedes se han dado cuenta que llevamos tercera lección, pero nos ha servido mucho para contextualizar los pasajes que me están hablando del momento de la gran tribulación, ¿cierto? Y ya del momento de la segunda venida, porque el Señor Jesucristo hace una diferencia allí. ¿Vamos bien? Ok. ¿Dudas, preguntas, objeciones? No. Ok. Versículo 29 al versículo 31. Y aquí lo que voy a ver es que el Señor Jesucristo está viniendo después de que se hace presencia la gran abominación, después de que se derrama la gran tribulación sobre la tierra. Vemos al Señor Jesucristo viniendo, el segundo regreso de Cristo después de la gran tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán como conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Y cómo? Verán al Hijo del Hombre, ¿cómo? En el rapto no se ve al Hijo del Hombre viniendo, se escucha la voz. Aquí todo ojo lo verá, en el rapto no. En el rapto, los muertos en Cristo se levantarán a la voz de su Señor y seguirán la voz de su pastor hacia el cielo. Él no pondrá el pie en la tierra. Aquí en la segunda venida sí, ya pone el pie de la tierra. En esos dos tiempos, uno es el rapto, viene por la iglesia. En el segundo tiempo, que es la segunda venida de Cristo, viene con la iglesia. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran... ¿Cómo lo verán? Con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo primero que vemos aquí es: el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Y hay muchos pasajes que hablan de que cuando sea manifestada la segunda venida de Cristo, habrán alteraciones cósmicas. Van a haber alteraciones cósmicas. Alteraciones cósmicas que precederán y rodearán el glorioso regreso del Señor Jesucristo. Miremos algunos pasajes para tenerlo como más contextualizado. Joel, capítulo 2, versículo 10, allí el profeta dice: delante de él temblará la tierra. ¿Delante de quién? Del Señor Jesucristo. Se estremecerán los cielos. ¿Delante de quién se estremecen los cielos? Del Señor Jesucristo en su regreso. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Las estrellas dejarán de brillar. El sol perderá su luz. Apocalipsis 6, 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello. Parece que cada uno de los ángeles en Apocalipsis está abriendo un sello, y cada sello es un juicio que será derramado en el tiempo de ¿qué? De la gran tribulación.
y que estos son señales de la segunda venida ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Usted puede creer que el sol se oscurezca, se apaga? Eso se va a apagar. La ciencia ya lo enseña. Está perdiendo brillo. Y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Sí se puede imaginar eso? Que el cielo se ha enrollado como un pergamino ante la presencia de Dios, de Cristo. Tremendo, ¿no? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Que los montes van a bailar, se van a mover, van a salir corriendo. Tremendo, ¿no? Ok. Isaías 34:4. Miren, más alteraciones cósmicas. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la higuera. Y entonces, después de esto, ¿qué dice el texto? Aparecerá la señal del Hijo de Dios. ¿Cierto? Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Y seamos sensatos. No podemos decir cuál es la señal. ¿Por qué? Porque el texto no me lo está diciendo con claridad. Podríamos especular, pero no lo podemos hacer. Es difícil decir con exactitud la señal. Parece que hay una señal que precede su regreso, como se describe también en Apocalipsis 19:11. Mire lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, Verdadero. Con justicia juzga y pelea. En la primera venida, Cristo se presenta a los hombres como un cordero para el sacrificio. En la segunda venida, Él se presenta con gloria. Ya no se presenta como un cordero, se presenta como rey. Ya no como un cordero para el sacrificio, se presenta como el rey, como el león que viene a juzgar, que viene a impartir juicio. Tal vez esta señal esté de alguna forma relacionada con las increíbles alteraciones cósmicas que precedirán al evento de su penuncia, la presentación personal del rey. Algunos por algún tiempo decían, en el tiempo de un emperador romano llamado Constantino, decían que la señal del Hijo del Hombre sería una cruz en el cielo, dibujada en el cielo, que todo hombre lo vería. Y pues bueno, la señal del Hijo del Hombre tal vez no sea una cruz en el cielo. Es más bien probable que simplemente sea una manera de describir el regreso físico y visible del Señor Jesús a la tierra desde el cielo. Van a haber alteraciones cósmicas, y es lo claro que nos deja el texto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, versículo 30, en el cielo. Y mire lo que sigue diciendo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes? Entonces estoy viendo que la segunda venida de Cristo es como, vamos dando un adelanto, es como visible. Todo ojo lo verá.
¿El rapto es todo ojo lo verá? No, señor. En el rapto no todo ojo lo verá. En la segunda venida pone el pie en la tierra. En el rapto no pone el pie en la tierra. Se encuentra con la iglesia en el cielo. Entonces, vamos en que lamentarán quiénes, todas las tribus de la tierra. ¿Por qué se lamentarán? Una buena pregunta, ¿no? ¿Y por qué se van a lamentar? Un lamento de tristeza, de dolor, por haberlo crucificado, por haberlo rechazado. ¿O será un lamento de que ya se les acabó su cuarto de hora para seguir haciendo el mal? Y continúa diciendo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este es el cumplimiento del final indicado por la señal de la abominación desoladora. Entonces, como esto no ha sucedido aún, tampoco lo ha hecho la abominación desoladora, ¿cierto? Porque todavía no hemos visto la abominación desoladora, sino nosotros estaríamos diciendo que el rapto no se daría aún. Voy a decirlo de otra forma. Hay gente que cuando enseña este texto, al no tener la claridad de los momentos, podría llevar al lector a pensar de que si la iglesia está pasando por la gran tribulación, entonces quiere decir que el rapto que pasó. Si más adelante el Señor Jesucristo me va a hablar de los tiempos de Noé y me muestra que en Noé hay una figura de lo que vendrá, un hombre pregonero, un cristiano, un creyente pregonero, y que a ese pregonero lo libró del juicio. Y ya hemos visto en textos como en 1 Tesalonicenses de que el Señor a la iglesia no la tiene para juicio, pues la gente pensaría que si estamos en la gran tribulación, entonces me quedé el rapto. ¿Ves lo importante de entender los tiempos? Alguna vez escuché a alguien enseñando el texto y decía, pero bueno, la persona puede estar escuchando a este predicador y está dándole a entender de que si esto es en el contexto de la iglesia, pues entonces el rapto me lo perdí y me quedé y ahora tengo que vivir el juicio. Porque los que perseveran hasta el fin para ser salvos no son los creyentes. Nosotros perseveramos hasta el fin porque somos salvos. Hay una diferencia grande. Entonces, decía el Señor Jesucristo, reconocer los tiempos y entender las sazones. Si yo entiendo los tiempos y logro ubicar bíblicamente los tiempos bíblicos, pues no voy a tomar un pasaje de estos para aplicárselo a la iglesia. No puedo. Hay movimientos teológicos que no ven la diferencia entre Israel y la iglesia. Y entonces al hacer estas interpretaciones, pues ponen en gran dolor, lo diría yo, a la persona cuando se encuentra en este tipo de interpretaciones. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gloria. Ok. Versículo 32 al 35. Vamos a adelantarnos un poco. A ver si logramos sacarlo porque es un poquito largo. Jesús habla más sobre el tiempo escogido para estos eventos. A eso es lo que va a hacer énfasis. Voy a hablar un poco más sobre el tiempo escogido para estos eventos. Y dice, va a empezar con algo que debemos ponerle atención. Recuerde usted que Israel es el reloj profético. Y entonces mire cómo empieza, de la higuera, ¿qué dice? Aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo,
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces aquí, ¿cómo empezó el tema? Empieza el tema diciéndonos, póngale cuidado a la higuera. De la higuera, aprender la parábola. Y recuerde usted que la higuera tiene un patrón regular. En la Biblia, cuando se habla de la higuera, se está hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero también tiene un patrón particular. Las hojas aparecen y le sigue el verano. Cuando usted ve las hojas, usted sabe que el verano está cerca. ¿Cierto? Entonces, la higuera era un árbol frutal común en Israel. Es mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento, especialmente como una descripción de la abundancia de la tierra. Pero también a veces los higos o las higueras también son usados como símbolos o imágenes en pasajes como Jeremías 24, 1 al 10. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, mostró Jehová 2 cestas de higos puestos delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta de higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, les daré corazón, para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y entonces, esta imagen de los higos, de la higuera, vemos que Dios, cuando utiliza la imagen del higo y de la higuera, se está refiriendo a un pueblo. ¿A qué pueblo? ¿A qué pueblo? A Israel. Oseas 9:10 también el Señor utiliza una figura de higos y de higuera. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal peor. Ellos se apartaron y se fueron detrás de Baal. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron. El amor que tuvo Israel por Baal fue abominable. Y por eso ellos se volvieron abominables. Pero el Señor está diciendo que los está comparando. Está haciendo la figura nuevamente entre la higuera e Israel. Entonces, con estos 2 pasajes nos queda claro que la higuera y los higos se refieren ¿a quién? A la nación de Israel. Entonces, ahora sí, con más claridad podemos mirar un pasaje como Lucas 21, 29 al 31. Mire lo que dice. También les dijo una parábola. Mira la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndola, sabéis por vuestros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino, o sea, su segunda venida, ¿cierto? Así también, versículo 33, mire lo que dice, Mateo 24, versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas
El Señor Jesucristo está afirmando que cuando estas señales aparezcan, como Él las predijo, la abominación desoladora, seguida por la gran tribulación, seguida por las señales del cielo, por el caos cósmico, ¿qué seguirá? Su regreso a la tierra. Cuando la higuera echa brotes, hay un resultado inevitable. El verano está cerca. El verano ya viene. De la misma forma, cuando las señales son vistas, la venida de Jesús va a ser gloriosa con su iglesia a este mundo. Y si usted lo mira, realmente así lo profetizó Daniel. Acompáñame a Daniel 12:11. Y después de el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Hablando de qué? De la segunda venida de Cristo, ¿cierto? El final llegará 1290 días después de que la abominación desoladora haga presencia, se manifieste. Jesús asegura que las agonías de la gran tribulación no continuarán indefinitivamente, sino que éstas tendrán un fin. ¿Y el fin cuál será? La manifestación del Hijo del Hombre, su segunda venida. Y hasta este punto, el Señor Jesús lo que ha hecho es dar un resumen importante sobre los eventos de los últimos tiempos. Surgirán catástrofes, persecuciones, pero estas mismas no son las señales del fin. Él ya lo dejó claro. Cuando la abominación desoladora aparezca, hay advertencias para Israel de que huya después de la abominación. En los talones de la abominación desoladora viene una gran tribulación, disturbios cósmicos. Y al final es la culminación. Jesucristo regresa en gloria a la tierra. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estas declaraciones de Jesús es una de las razones principales por las que muchos han visto todas o la mayoría de los eventos de este capítulo cumplidas. Por esta. Y entonces imagínense, en el año 70 después de Cristo, aproximadamente 40 años después de que Jesús dijera estas palabras, había gente que decía, ya está la segunda venida de Cristo aquí. Porque se concentraron solamente en este pasaje, pero no en lo que había atrás. ¿Cierto? La generación a la que Jesús se refiere no puede ser la generación de los discípulos, porque ellos nunca vieron a Jesús regresar en gloria como se describe en Mateo 4:30. Nunca lo vieron. Es indudable que la generación que ve estas señales, estos eventos y el regreso del Señor no será un lapso alrededor de unos 1000 años. Puede ser un poco más para que esto acontezca, desde el momento en que Él lo está diciendo. Entonces, la persona podría venir a leer el texto y decir, esto ya tuvo que haberse cumplido, porque está diciendo esta generación. Otros, cuando leen acerca de esta generación, pueden llegar a interpretar lo siguiente. Puede también ser traducida como raza, una promesa que la raza judía no será extinguida y que sobrevivirá hasta el fin. Esto sería una promesa diosa. Algunos comentaristas entran en esa afirmación. Pero creo que cuando el texto dice, esto no pasará hasta que esta generación, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Creo que la generación de la que se está refiriendo no es la de ese momento, es la generación que se encuentra viviendo los tiempos de la gran tribulación.
O sea, está hablando en profecía futura. Mire el contexto. Está hablando en futuro, en un tiempo presente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es claro que ya hemos visto que el cielo se enrollará como un pergamino. También nos lo muestra Apocalipsis. El cielo que usted conoce y yo conozco no va a existir más. Eso pasará, eso terminará, pero lo que Cristo ha dicho se cumplirá. Porque como el relámpago, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Alguien podría decirme cuándo es la venida del Señor Jesucristo con fecha? No. ¿Con hora? No. ¿Con mes? Menos. Y si alguien se atreve a hacerlo, es un falso predicador. Un mentiroso, es un falso predicador, es un falso maestro. ¿Alguien podría hablarme de acontecimientos que precedan la segunda venida de Cristo? Sí, la Biblia ya me lo ha dicho. Ya me lo ha dicho. El versículo 36 me dice que, pero el día y la hora nadie lo saben, ni aun los ángeles del cielo. El día y la hora. Aquí Jesús se refiere a la pregunta original de Mateo 24, versículo 3. ¿Cuál es la pregunta de Mateo 24, versículo 3? ¿Qué señal habrá de tu venida? Su respuesta es de alguna forma inesperada, porque la gente que hubiera esperado, que hubiera dicho, vuelvo el día miércoles del 2026, en el mes de abril, a las 2 de la tarde, estarían esperando una fecha y una hora, ¿cierto? Pero su respuesta es inesperada. Del día y la hora nadie sabe, pero los acontecimientos, queridos discípulos, sí se los voy a dejar claros. Estos son los que van a suceder. Y para darle a esta idea el énfasis más fuerte, Jesús afirmó que este conocimiento estaba reservado para el Padre. Sí, el mismo Jesús, al menos durante su ministerio terrenal, lo más probable es que no conocía el día y la hora, sino estuviera solo haciéndole. Algunos pueden pensar eso, pero es que Cristo jamás dejó de ser Dios. Entonces, lo que está haciendo hincapié es que la humanidad, porque Cristo se hace hombre, la humanidad no se le va a entregar el día y la hora. Pero Cristo en deidad, claro que sí, sabe el día y la hora, porque el Padre y el Hijo no son. Entonces, ¿podría alguien hacer una predicción profética acerca del día y la hora? No. Cristo hizo una predicción profética de los acontecimientos que acontecerán antes de su segunda venida. Sí. Unos acontecimientos que anuncian que Él pronto vendrá. Y bueno, dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, tomaremos ya la parte final de este capítulo y hablaremos un poco de lo que continúa aquí, el versículo 38 en adelante, para cerrar este capítulo, que es un capítulo en estudio un poco difícil de interpretar, pero que era necesario para poder establecer también el orden de los hechos futuros como lo hemos venido dando. Arrancamos esta serie de estudios hablando del acontecimiento que la iglesia espera. ¿Cuál es? El rapto. Después del rapto estuvimos hablando del siguiente acontecimiento, de los siguientes acontecimientos que vienen. El tribunal de Cristo que se dará en el cielo, las bodas del Cordero. Hablamos un poco acerca de lo que es el rapto de la iglesia, claro que sí. Hicimos un poco de diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos hablado un poco del contexto de Mateo 24 para que veamos algo acerca de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, en diferenciación también con el tema del rapto que ya lo habíamos visto. Obviamente nos falta el tema del milenio, tal vez veamos algo de la eternidad futura y como lo prometimos,
enfrentarnos al estudio de las 70 semanas de Daniel para quedar con una teología mucho más clara y que no vengan farsantes bíblicos a hacernos dudar de nuestra fe. Hermanos, les invito a orar y démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias. Tu palabra es cierta, tu palabra es verdadera, tu palabra, Señor, es maravillosa. Gracias por permitirnos en esta noche poder profundizar un poco más en estos temas, conocerte, entenderte mejor. Gracias porque tu palabra nos sorprende, Señor, y queremos seguir siendo sorprendidos por ella. Gracias por el estudio que nos permites. Ayúdanos a vivir a la altura de tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por las personas que nos acompañaron en esta noche y acompáñanos dentro de 8 días para seguir estudiando la última porción de Mateo 24 y más sobre los hechos futuros. Que Dios les bendiga.